Daniel nunca había creído en el amor a primera vista, pero conocer a Carol fue lo más cercano a ello. Se conocieron en una cena organizada por un amigo en común. Ella tenía una sonrisa cálida y una risa ligera que parecía iluminar la habitación. Era amable, inteligente, y sobre todo, genuina. En poco tiempo, comenzaron a salir y, antes de que Daniel se diera cuenta, estaba completamente enamorado. Desde el principio, Carol fue honesta acerca de su familia. No intentó ocultar su complicada historia. Habló de cómo sus padres, Elena y Richard, alguna vez habían sido ricos. Tenían una casa enorme en un barrio exclusivo, autos de lujo, vacaciones extravagantes y un estilo de vida que la mayoría solo podía imaginar. Pero, según Carol, una serie de malas inversiones y decisiones financieras irresponsables los habían llevado a la ruina. Perdieron su mansión y se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento. A pesar de ello, Carol insistía en que sus padres siempre hicieron lo mejor para ella, que nunca le había faltado nada. Sin embargo, conforme su relación avanzaba y Carol compartía más detalles de su pasado, Daniel comenzó a notar una realidad diferente, mucho más oscura. Había historias que la hacían reír, pero que a él le resultaban perturbadoras. Como aquella vez en que Carol recibió una cantidad considerable de dinero en su 17º cumpleaños, obsequio de familiares y amigos. Elena, su madre, la convenció de que le diera todo el dinero. «Lo necesito más que tú, querida», había dicho con un tono de culpa que Carol no pudo ignorar. «Tú no entiendes lo difícil que es mantener un hogar». Más tarde, Carol descubrió que su madre había usado el dinero para pagar un costoso tratamiento de belleza. La frialdad con la que Elena justificó su acción dejó a Daniel sin palabras. «Te he dado techo, comida y ropa toda tu vida. Me lo debías». El padre de Carol, Richard, no era mejor. Había tenido un hijo fuera del matrimonio, y aunque estaba legalmente obligado a pagar la manutención, cuando Carol consiguió su primer empleo, comenzó a presionarla para que ella lo ayudara con los pagos. «Somos familia, tienes que ayudar», le decía constantemente. También la presionaba para que comprara cosas para el apartamento donde vivían él y Elena. Una nueva televisión, una nevera más moderna. Si Carol se negaba o siquiera dudaba, su padre se tornaba agresivo, amenazándola con romper su teléfono o su computadora. Carol hablaba de estas experiencias con una tristeza resignada, como si las hubiera aceptado como algo normal. Pero Daniel no podía ignorar la toxicidad de esa relación. Era un contraste abrumador con su propia crianza. Sus padres, John y Mary, eran personas sencillas y trabajadoras. Su padre había sido mecánico durante más de 30 años, su madre trabajaba en una panadería local. No eran ricos, pero siempre habían hecho lo posible para darle a Daniel todo lo que necesitaba. Jamás le hicieron sentir que era una carga. Con mucho esfuerzo, lograron ahorrar para su educación, y cuando Daniel finalmente tuvo estabilidad financiera, lo primero que hizo fue comprarles una casa modesta en un vecindario tranquilo. Fue un sueño hecho realidad para ellos. «Es demasiado, hijo», dijo su padre cuando Daniel les dio las llaves. «No queremos que gastes tu dinero en nosotros». Les costó aceptarlo, pero al final lo hicieron con lágrimas de felicidad. Jamás le pidieron nada más. Aun cuando Daniel les ofrecía ayuda, ellos siempre insistieron en seguir trabajando en pequeños empleos, manteniendo su independencia con dignidad. Ese era el mundo de Daniel. Un mundo donde la familia se ayudaba mutuamente, pero sin aprovecharse del otro. Por eso, cuando finalmente conoció a los padres de Carol, la diferencia fue un choque brutal. La primera vez que vio a Elena fue en una cena organizada por Carol en un restaurante. Elena lo observó de arriba abajo con ojos críticos y su primera pregunta no fue «hola», ni «mucho gusto», sino «¿eres rico?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Trastabilló una respuesta vaga, diciendo que tenía un trabajo estable y que le iba bien. A partir de ese momento, Elena pareció obsesionarse con conocer los detalles de sus finanzas. Le hacía preguntas cada vez más personales: ¿cuánto ganas al mes? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Tienes seguros? ¿Inversiones? ¿Propiedades? Daniel se sintió incómodo con su insistencia. Lo habló con Carol y ella, para su crédito, intentó poner un alto. Pero eso no detuvo a Elena. Simplemente cambió de estrategia. En vez de preguntarle en público
Comenzó a abordarlo en reuniones familiares cuando Carol no estaba presente o a llamarlo directamente. Uno de los momentos más desconcertantes ocurrió cuando Daniel mencionó en una conversación trivial que había terminado de pagar sus préstamos estudiantiles. Elena abrió los ojos con entusiasmo y, sin dudarlo, le dijo: «Eso es maravilloso. Ahora puedes ayudar a Carol a pagar los suyos». En ese momento ni siquiera estaban casados. Daniel se negó con firmeza. A partir de ese día, decidió establecer límites claros con ella. El problema era que Carol, a pesar de que se quejaba de su madre, se negaba a aceptar lo manipuladora que era. Se desahogaba con Daniel, pero cuando él intentaba estar de su lado y criticar a Elena, Carol reaccionaba a la defensiva. «Es mi madre, Daniel. Yo puedo quejarme de ella, pero tú no entiendes nuestra relación». La situación se tornó cada vez más tensa. Elena llamaba a Carol varias veces a la semana, pidiendo dinero. Si Carol se negaba, su madre recurría al chantaje emocional. Si Carol la ignoraba, Elena aparecía en su casa llorando, diciéndole que era una hija ingrata. El ciclo se repetía una y otra vez. Daniel se encontraba atrapado en una guerra silenciosa. Sabía que amar a Carol significaba lidiar con Elena, pero ¿cuánto tiempo podría soportarlo? Y lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron al primer encuentro con Elena fueron tensas. Daniel notó que su presencia en la vida de Carol ya no era solo la de un novio, sino la de un amortiguador entre ella y su madre. Cada vez que Elena pedía dinero, Carol terminaba discutiendo con Daniel sobre qué hacer. «Es mi madre, Daniel. No puedo simplemente ignorarla». «Pero tampoco puedes dejar que te use como su cajero automático», respondió él, con paciencia pero con firmeza. Elena tenía un talento especial para convertir cada problema en una crisis de vida o muerte. Un día, llamaba llorando porque necesitaba pagar una factura del médico. Al siguiente, aseguraba que si no podía comprar un nuevo electrodoméstico, su vida sería miserable. Carol, atrapada entre la lealtad y la culpa, casi siempre cedía. Pero lo peor llegó cuando empezaron a hablar de matrimonio. Carol quería una boda grande y lujosa, una celebración que demostrara que su familia aún tenía clase, a pesar de sus problemas financieros. Daniel, que había ahorrado con disciplina durante años, accedió a pagar por la boda, pero con una condición: debían firmar un acuerdo prenupcial. La reacción de Carol fue explosiva. «¿No confías en mí?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «No es eso, Carol. Es precaución. No quiero que el dinero se convierta en un problema entre nosotros». Elena, al enterarse, estalló en furia. Llamó a Daniel en medio de la noche, gritando que su familia tenía honor, que un acuerdo prenupcial era una ofensa, que él estaba insultando la integridad de Carol. «Si la amas, no necesitas un contrato», dijo Elena con desprecio. Fue en ese momento cuando Daniel perdió la paciencia. «¿Usted nunca ha pagado una deuda en su vida, y quiere hablarme de honor?». El silencio que siguió fue sepulcral. Carol se sintió traicionada y, en un arrebato, hizo sus maletas y se fue a casa de su madre. Daniel se quedó solo en su apartamento, sintiendo que todo se desmoronaba. Pero una semana después, Carol volvió. Con los ojos rojos de tanto llorar, confesó la verdad. Elena y Richard le habían exigido que les entregara su sueldo para que administraran mejor su dinero. Fue entonces cuando comprendió el nivel de manipulación de sus padres. «Aceptaré el acuerdo prenupcial», dijo con voz quebrada. «Pero por favor, no me abandones». Daniel la abrazó y sintió que, por fin, Carol veía la realidad. O eso creyó. La boda se celebró con todo el lujo que Carol deseaba. Pero cuando Elena vio la magnitud del evento, su actitud cambió. Ahora no solo quería dinero de su hija, sino de Daniel. A partir de ese momento, las llamadas ya no eran solo para Carol. Eran para él. «Necesito un poco de ayuda con las cuentas». «Sé que puedes hacerlo. Podrías pagarme una sesión de spa, me vendría bien para relajarme». «¿Por qué no compras un refrigerador nuevo para mi apartamento?». «El mío es viejo y feo». Daniel se negaba, pero Carol, sintiendo el peso de la culpa, terminaba cediendo. Poco a poco, su hogar empezó a llenarse de peleas y resentimiento. Daniel ve cómo su esposa sigue atrapada en la telaraña de su madre,
Y se pregunta cuánto más podrá soportar antes de que el precio del amor sea demasiado alto para pagarlo. La luna de miel de Daniel y Carol apenas duró unas semanas antes de que la sombra de Elena volviera a nublar su relación. Las llamadas y mensajes de su suegra se volvieron constantes, casi obsesivas. Al principio, Daniel intentó ignorarlo, esperando que Carol pusiera límites, pero eso nunca ocurrió. Daniel, es mi madre. No puedo simplemente decirle que no, insistía Carol cada vez que él mencionaba su incomodidad. Pero lo peor llegó cuando las demandas de Elena dejaron de ser solo palabras y se convirtieron en acciones. Primero fueron pequeñas desapariciones, un par de libros, una lámpara, algunos adornos que Carol tenía en el salón. Luego empezaron a faltar cosas de más valor, joyas, dinero en efectivo que Daniel guardaba en un cajón de la oficina. «Carol, ¿has visto mi reloj?», preguntó una noche mientras revolvía la cómoda. Carol frunció el ceño, claramente preocupada. «No, lo dejaste ahí, ¿verdad?», preguntó ella. Daniel asintió. Revisaron la casa de arriba a abajo, pero el reloj nunca apareció. Lo mismo sucedió con un collar de Carol, un regalo de aniversario que Daniel le había dado el año anterior. Una sospecha se instaló en la mente de Daniel. No quería acusar sin pruebas, pero en su interior, sabía que solo había una posible culpable. Finalmente, tras un par de semanas de incidentes similares, decidió enfrentar a Carol. «Creo que tu madre está robándonos», dijo con seriedad. Carol se quedó helada. «Eso es imposible», susurró. «¿De verdad lo es?». Desde que empezaron a desaparecer cosas, ella ha vuelto a gastar dinero en ropa nueva, en cenas caras. «¿De dónde crees que sale ese dinero?», insistió Daniel. Carol se negó a aceptar la posibilidad, pero días después, mientras hacía la limpieza en la habitación de invitados, donde Elena se quedaba cuando visitaba, encontró varias de sus joyas escondidas en un cajón. Llamó a su madre de inmediato. «Mamá, ¿por qué tienes mis joyas en tu habitación?», preguntó, intentando sonar calmada. Elena no se inmutó. «No seas ridícula, las encontré tiradas y las guardé para que no se perdieran», respondió con desdén. Carol quiso creerle, pero cuando Daniel escuchó la conversación, supo que su esposa estaba en negación. A pesar de las pruebas, Carol defendía a su madre. El punto de quiebre llegó un mes después. Daniel llegó temprano a casa una tarde y encontró a Elena sola en su habitación. Estaba revisando su billetera. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Daniel, sintiendo la furia arder en su pecho. Elena se sobresaltó, dejó caer la billetera y tartamudeó. «Yo, solo estaba viendo si tenías cambio, necesitaba efectivo», mintió descaradamente. Daniel no pudo contenerse más. «No tienes derecho a tocar mis cosas». «¿Cuánto tiempo llevas robándonos?», exigió saber. Elena, lejos de sentirse avergonzada, cruzó los brazos con altanería. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Después de todo lo que he hecho por mi hija?», espetó, actuando como si ella fuera la víctima. Cuando Carol llegó a casa, Daniel le contó todo. Esperaba que, después de tantas pruebas, finalmente se pusiera de su lado. Pero Carol se limitó a suspirar, como si estuviera cansada del tema. «Daniel, no puedes ser tan duro con ella. Solo necesitaba dinero. Ha pasado por muchas cosas desde la muerte de mi padre», dijo con tono conciliador. «¿Y eso le da derecho a robarme?», respondió él con incredulidad. Carol no respondió. Se giró y se fue a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Desde esa noche, Daniel sintió que algo dentro de él se rompía. Su esposa estaba dispuesta a perdonar cualquier cosa con tal de no confrontar a su madre. El respeto en su matrimonio se desmoronaba y Daniel comenzaba a cuestionarse si realmente podía seguir así. Las cosas empeoraron cuando Elena comenzó a presionar aún más. Ahora exigía un nuevo lavavajillas, diciendo que una mujer de su estatus no podía lavar platos a mano. Carol, aunque dolida por lo ocurrido, usó una gran parte de sus ahorros para comprarlo, convencida de que era lo correcto. Daniel estaba furioso, pero lo peor aún estaba por llegar. Elena había empezado a actuar de forma cada vez más invasiva. Revisaba los cajones de la casa cuando pensaba que nadie la veía, se llevaba objetos pequeños por error y, lo peor, empezó a aparecer en casa sin previo aviso.
Incluso cuando Carol y Daniel no estaban, de alguna manera, ella encontraba la manera de entrar. Daniel ya no podía más. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil. Pero una parte de él aún se aferraba a la esperanza de que Carol viera la verdad y tomara partido por su matrimonio. Sin embargo, la realidad era que el infierno apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al último enfrentamiento con Elena fueron insoportables. Daniel apenas hablaba con Carol, y cuando lo hacía, sus conversaciones terminaban en discusiones amargas. No había manera de hacerla ver la realidad, su madre no solo los manipulaba, sino que los estaba destruyendo. Daniel empezó a evitar a Elena lo más posible, pero la mujer no tenía intenciones de desaparecer de sus vidas. Seguía entrando en la casa sin permiso, apareciendo en los momentos menos esperados y pidiendo dinero sin descanso. Carol, atrapada entre el amor por su madre y su lealtad a su esposo, seguía justificando cada uno de sus actos. Daniel, sin embargo, ya no podía soportarlo más. El punto de quiebre llegó una tarde en que Carol llamó a Daniel en estado de pánico. Mi tarjeta de crédito desapareció. Y también faltan mis joyas, las que me regalaste, dijo entre sollozos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía exactamente lo que había sucedido. Fue tu madre, Carol, respondió con voz grave. Carol negó con la cabeza, pero sus ojos reflejaban miedo y duda. Revisaron toda la casa y, efectivamente, la tarjeta no estaba en su cartera, ni las joyas en su joyero. Carol intentó llamar a su madre varias veces, pero Elena no contestaba. Pasaron horas sin saber de ella, hasta que Carol recibió un mensaje. Era de su madre. No puedo seguir viviendo así, sintiéndome una carga. Necesito independencia. No te preocupes por mí. El mensaje no explicaba nada, pero Carol entendió el subtexto: Elena había huido con su tarjeta y las joyas. Carol se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Dios, ¿qué hacemos ahora?, susurró, con la voz temblorosa. Daniel no dudó ni un segundo. Llamar a la policía. La reacción de Carol fue inmediata. No podemos hacer eso. Es mi madre, gritó, horrorizada. Nos robó, Carol. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo. Daniel estaba al borde de perder el control. Carol sollozó, negándose a aceptar la verdad. Para ella, denunciar a su madre era una traición imperdonable. Daniel, sin embargo, estaba decidido. Después de horas de discusión, Carol logró contactar a su madre. Se encontraron en una cafetería, y Daniel insistió en acompañarla. Cuando vieron a Elena, la mujer no tenía ningún remordimiento. Vestía ropa nueva, tenía un bolso caro colgado del brazo y miraba a su hija con una mezcla de desprecio y arrogancia. Madre, ¿dónde están mis joyas? ¿Por qué te llevaste mi tarjeta?, preguntó Carol con voz rota. Elena suspiró, como si estuviera cansada de la conversación. No exageres, cariño. Solo tomé lo que me corresponde. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿no crees que tengo derecho a un poco de comodidad?, respondió con frialdad. Daniel sintió que la rabia lo consumía. Apretó los puños para contenerse. Eso se llama robo, Elena. Y si no devuelves las cosas ahora mismo, iremos a la policía, sentenció con firmeza. Elena se rió en su cara. ¿Y qué vas a hacer, Daniel? ¿Mandarme a la cárcel? Carol nunca permitirá eso, dijo con burla. Carol se quedó en silencio, mirando a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Su lealtad estaba dividida, pero, por primera vez, la duda aparecía en su rostro. Devuélvemelas, mamá, susurró. Elena negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo hacer eso, respondió con total indiferencia. Fue en ese momento cuando Carol se dio cuenta de la verdad: su madre nunca cambiaría. Su amor era condicional, su lealtad inexistente. Finalmente, vio a Elena tal como era. Si no las devuelves, llamaré a la policía yo misma, dijo Carol con voz temblorosa, pero decidida. Elena la miró con sorpresa, luego con furia. Eres una ingrata. Todo lo que hice por ti y así me lo pagas, gritó, levantándose de la mesa y saliendo de la cafetería. Carol rompió a llorar.
De regreso a casa, Carol estaba devastada. Daniel intentó consolarla, pero en su interior, sabía que su matrimonio estaba roto. Carol había tardado demasiado en ver la verdad, y el daño ya era irreparable. Cuando llegaron a casa, Carol lo miró con los ojos enrojecidos. Quiero que la recuperemos sin involucrar a la policía. Debemos arreglar esto en privado, dijo con desesperación. Daniel negó con la cabeza. No, Carol. Ya fue suficiente. Ella no cambiará y no podemos seguir protegiéndola. La mirada de Carol se endureció. Si la denuncias, no podré perdonarte. Daniel sintió un peso en el pecho. Había llegado el momento de elegir entre su esposa y su dignidad. Entonces no hay nada más que decir, dijo con voz apagada. Carol se quedó en shock. Esa noche, Daniel durmió en el sofá. A la mañana siguiente, Carol había empacado sus cosas. Se fue sin decir una palabra, dejando un matrimonio hecho pedazos y a Daniel con una decisión tomada. Iba a denunciar a Elena, sin importar las consecuencias. Sabía que el infierno aún no había terminado, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su vida. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Daniel se quedó de pie en la sala, observando las marcas en la pared donde antes colgaban las fotos de su boda. Carol se las había llevado al irse. Todo había terminado. Pero aún quedaba una última batalla por librar. Con el corazón pesado, Daniel tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Sabía que no sería fácil, pero ya no tenía elección. Explicó la situación con calma, su suegra le había robado. Había usado la tarjeta de crédito de Carol y se había llevado las joyas. La oficial al otro lado de la línea tomó nota y le indicó que debía presentar la denuncia formalmente en la comisaría. Cuando llegó al lugar, el oficial de turno lo recibió con seriedad. ¿Tiene pruebas de que fue su suegra quien robó estos artículos?, preguntó el oficial. Daniel asintió y mostró las capturas de los mensajes de Elena, además de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito robada. Carol, a pesar de haberlo dejado, le había dado acceso a su cuenta para que pudiera seguir adelante con la denuncia. Esto es suficiente para iniciar una investigación, afirmó el oficial. Procederemos a localizar a la señora Elena y recuperaremos lo que sea posible. Al salir de la comisaría, Daniel sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había dado el primer paso para liberarse del tormento, pero la sombra de Elena aún lo acechaba. No pasó mucho tiempo antes de que Elena descubriera la denuncia. Daniel recibió un mensaje de ella lleno de insultos y amenazas. No tienes derecho a hacerme esto. Eres un miserable. Carol nunca te perdonará, decía uno de los mensajes. Pero Daniel ya no se dejaba manipular. Bloqueó su número y siguió adelante con su vida, enfocándose en su trabajo y en recuperar la paz que había perdido. Sin embargo, Elena no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a aparecer en su trabajo, esperándolo afuera del edificio. A veces, se limitaba a mirarlo con desprecio. Otras veces, le gritaba cosas humillantes frente a sus compañeros. Todos deberían saber que eres un oportunista. Robaste a mi hija. Eres un hombre sin honor. Le gritó un día frente a la entrada del edificio. Los compañeros de Daniel lo miraban con incomodidad, pero nadie intervenía. Daniel decidió ignorarla, pero su paciencia tenía un límite. Una noche, cuando Daniel regresaba a casa, vio una silueta cerca de su ventana. Su corazón se aceleró. Elena estaba ahí, con los ojos inyectados de rabia, lanzando piedras contra el cristal. «Sal y habla conmigo», gritó. Daniel no dudó. Tomó su teléfono y marcó de inmediato el número de la policía. Minutos después, las sirenas iluminaron la calle y los oficiales esposaron a Elena mientras ella se retorcía y maldecía. «No puedes hacerme esto. Soy la madre de Carol. No puedes tratarme como a una criminal», gritaba mientras la subían a la patrulla. Daniel observó la escena con una extraña sensación de cierre. Por primera vez, Elena estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Al día siguiente, Carol apareció en la puerta de Daniel. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre?», preguntó en un susurro.
Daniel cruzó los brazos y la miró con frialdad. No fui yo quien la llevó hasta ahí, Carol. Ella se lo hizo a sí misma. Carol negó con la cabeza, sollozando. Siempre la he protegido, toda mi vida he intentado que esté bien, no sé quién soy sin ella, confesó con desesperación. Daniel sintió compasión por ella, pero ya era demasiado tarde. Entonces necesitas averiguarlo, Carol. Porque yo ya no estaré aquí para seguir protegiéndote de ella. Ella sollozó con más fuerza y, tras unos segundos, se dio la vuelta y se marchó. El proceso legal contra Elena fue rápido. Aunque no terminó en prisión, recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a Daniel o a su propiedad. Carol, por su parte, pagó los daños causados y, con el tiempo, dejó de intentar contactarlo. El divorcio se resolvió gracias al acuerdo prenupcial que Daniel había insistido en firmar. Carol intentó conseguir compensación económica, pero no tenía fundamentos legales para hacerlo. El juez falló a favor de Daniel y, finalmente, quedó libre de toda atadura con ella y su familia. Cuando recibió los papeles del divorcio firmados, sintió que podía respirar de nuevo. No era el final que había imaginado para su matrimonio, pero era el que necesitaba. Miró por la ventana, viendo la luz del sol filtrarse a través de las hojas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Había perdido mucho en el proceso, pero lo más importante era que se había recuperado a sí mismo. Cerró los ojos y, con una sonrisa ligera, dio un profundo respiro. Era libre. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de seguir la historia, desde el principio hasta el final. El viaje de Daniel estuvo lleno de desafíos y dolor, pero también nos dejó una valiosa lección sobre el amor propio y la importancia de liberarse de las relaciones tóxicas. Espero que esta historia les haya transmitido emociones profundas y que de alguna manera hayan podido conectar con los personajes. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle like, dejar su comentario y suscribirse para apoyar el canal y seguir trayendo más historias impactantes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.